En esa convicción es que decidí hacer una inversión sin precedentes en infraestructura hospitalaria. Cuando asumimos el gobierno, la obra del Hospital General de Coronel Oviedo se encontraba abandonada. Nosotros retomamos ese proceso, terminamos la obra, equipamos e inauguramos un hospital emblemático con tecnología de punta. Desde su inauguración ya fueron atendidas más de 81.000 consultas y realizamos más de 1.500 procedimientos. Y antes de que termine el mes de julio, vamos a inaugurar otro hospital que también encontramos abandonado y desfinanciado, el Hospital General de Itapúa. Será el establecimiento más grande y moderno del interior del país. Nuestra transformación en la infraestructura sanitaria continúa expandiéndose. Ya firmamos los contratos para la construcción de los hospitales de Concepción y Curuguatú. El Hospital de Mariscal Estigarribia está en proceso de evaluación. La semana pasada recibimos las ofertas del Gran Hospital de Asunción y el de Santaní se encuentra en proceso de licitación. En cuanto al nuevo Gran Hospital Nacional de Itagua, está en proceso el anteproyecto de la infraestructura y el albergue ya en licitación. Estamos hablando de una inversión de al menos 500 millones de dólares, algo que ningún gobierno antes lo haya hecho. Permítanme detenerme especialmente en nuestros compatriotas que enfrentan el cáncer. Quiero darles la tranquilidad de que estamos dotando al INCAN del presupuesto necesario para hacer frente a las necesidades. Por eso, en el 2025 aumentamos 50% la asignación de recursos en comparación al monto ejecutado del año anterior. Pero también invertimos en la detección temprana, que salva vidas. Incorporamos 32 mamógrafos digitales que permitieron que más de 54.000 mujeres accedan a su mamografía anual. Fortalecimos la red de terapias intensivas con 240 monitores y 120 camas eléctricas. Ejecutamos contratos por más de 92.000 millones de guaraníes para equipamientos de última generación. Apostamos a la tecnología para mejorar la calidad de nuestro servicio de salud. Con el gobierno de Taiwán intensificamos la implementación del GIS. Cuando iniciamos el gobierno, este sistema tecnológico se había implementado en 219 establecimientos de salud. Hoy me complace contarles que ya llegamos a 1.000 establecimientos en todo el país. Estamos fortaleciendo nuestro servicio de respuesta inmediata. La semana pasada entregamos las primeras 26 de un total de 206 ambulancias que serán distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país para atender las necesidades más urgentes de nuestra gente. La salud mental, compatriotas, es un problema cuya solución es ya impostergable. Por eso lanzamos la Política Nacional de Salud Mental y habilitamos la línea 155. Es una línea gratuita y confidencial disponible para dar atención psicológica a personas con crisis de salud mental las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Yo quiero que nuestro sistema de salud sea uno donde la excelencia médica dialogue con la calidez humana, donde la tecnología de punta conviva con el trato humanizado. Un Paraguay donde el lugar de nacimiento no determine las probabilidades de vida, donde enfrentar el cáncer signifique contar con el respaldo pleno del Estado, donde cada ciudadano tenga la certeza de que su país vela por su salud. Les digo, estamos en ese camino. Para el pilar de educación, quiero presentarle a una persona con la que me siento identificado y que me inspira cada día a doblar la apuesta por una educación mejor y para todos. Ella es Brisa Aguayo, una de las cerca de 12.000 personas que han recibido una beca del gobierno del Paraguay. Brisa está estudiando economía y cuando le pregunté por qué eligió esa carrera, su respuesta fue para influir en la economía del país y generar así más empleo. Por jóvenes como ella, llenos de sueños y amor por nuestro querido Paraguay, es que tenemos que hacer una educación cada vez más accesible para todos juntos, para que el Paraguay pueda avanzar. Un ser humano con educación no tiene límites. El ser humano que carece de educación solo tiene límites. Y nosotros estamos dotando de educación a nuestros ciudadanos.
En este sentido, decidimos ordenar la casa. Existían innumerables programas de becas de distintas instituciones, otorgados con distintos criterios, o en algunos casos sin ningún criterio, haciendo que no seamos efectivos y dando lugar a manejos oscuros. Decidimos crear un único programa, que es Becas Gobierno del Paraguay, nuestro programa insignia, que apuesta a nuestro futuro, a nuestros jóvenes. En el 2025, viendo la inmensa cantidad de jóvenes que aprobaron los exámenes, tomamos una decisión histórica. Otorgamos 6.796 becas a través del programa, superando ampliamente las 5.000 plazas disponibles. La transformación educativa exige espacios dignos. Por eso, apostamos a la construcción de 17 escuelas modelos en cada una de las cabeceras departamentales. Iniciamos la ejecución de las primeras 2 escuelas y las siguientes 6 ya están en licitación. También está en curso la renovación integral del Colegio Nacional de la Capital y el Colegio Técnico Nacional, con más de $7 millones de inversión. Estos emblemas educativos renacen para las próximas generaciones. Pero no solo basta con la infraestructura, también tenemos que dar a nuestros niños las herramientas que necesitan para aprender y desarrollarse. Por eso es que dotaremos al sistema educativo con los mejores pupitres. Compramos más de 328.000 pupitres nuevos y dignos, con una inversión de $32 millones. Hasta el día de ayer, más de 240.000 unidades en distintas escuelas en todo el país ya fueron entregadas. Aquí quiero detenerme en algo fundamental. Si estamos seguros de que Paraguay dará un salto significativo en los próximos años, si esperamos la apertura de grandes industrias en nuestro país, debemos preparar a nuestros jóvenes. Por eso está en curso ya la construcción para la nueva sede de la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán, en el mismo predio que desarrollaremos el Distrito Digital, con el objetivo de dar a nuestros jóvenes infraestructura y laboratorios de nivel mundial. Es decirle al mundo, Paraguay tiene el talento para las industrias más avanzadas. En lo que se refiere a la capacitación para el trabajo, a través del SNPP y SINAFOCAL, en este breve periodo capacitamos a más de 180.000 paraguayos, quienes hoy están mejor preparados para insertarse en el mercado laboral. Estamos escribiendo una nueva historia, una donde el conocimiento no es privilegio sino un derecho, donde la excelencia no conoce de clases sociales, donde cada guaraní invertido en educación es una semilla de transformación, porque entendemos que en la educación no se gasta, se invierte, y esa inversión tiene el más alto retorno, el futuro mismo de nuestra patria. Antes de empezar con el siguiente pilar de gobierno, quiero presentarles a una persona que representa el nuevo modelo de seguridad que queremos para el país. Un modelo que no incluye solo avances en tecnología y equipamiento, sino también en un aspecto clave, el factor humano. El agente Lince Roberto Leiva. Él se hizo famoso porque lo vimos con firmeza, honestidad y patriotismo rechazar una coima para liberar unas motos robadas. Roberto, quiero agradecerte porque vos inspirás no solo a una nueva generación de policías, sino a todo un país. Con personas como vos estoy seguro de que lograremos cada día un Paraguay más seguro para todas nuestras familias. Gracias, Roberto, por estar del lado correcto. Gracias por mostrar que ese Paraguay que soñamos lo construimos con valores innegociables. Los desafíos de la defensa y seguridad nacionales ya no se limitan a conflictos entre naciones, sino que implican conflictos internos que requieren una coordinación entre todas las instituciones del Estado, así como una relación de apoyo mutuo entre países para hacer frente a amenazas comunes, como el crimen organizado, el cibercrimen, el terrorismo, el tráfico de personas, armas y drogas. Es con la visión de enfrentar estos flagelos que estamos impulsando una inversión histórica en el fortalecimiento de nuestras fuerzas públicas, algo que ya está dando claros resultados. Por primera vez en 6 años, ningún cargamento de cocaína proveniente del Paraguay fue incautado en puertos europeos.
Hemos infligido pérdidas por más de 379 millones de dólares a las estructuras criminales. Como evidencia de ello, solo en los últimos días logramos dos importantes avances en la lucha contra el crimen. La Operación Traición asestó un duro golpe al crimen organizado con la incautación de más de 13.500 kilos de marihuana en Canindeyú, y la Operación Esquilo atacó el microtráfico incautando 1.200 dosis de cocaína. Pero nuestra tarea no se limita a la lucha contra el narcotráfico. El mal llamado Ejército del Mariscal López, un grupo criminal armado que durante años sembró el miedo en nuestro país, ha sido sistemáticamente desmantelado. No podemos hablar de seguridad sin abordar la transformación profunda de nuestro sistema penitenciario. Luego de la Operación Veneratio, decidimos que las cárceles no pueden seguir siendo escuelas del crimen. Ya graduamos a 311 nuevos agentes penitenciarios a través de la Tecnicatura Superior en Atención Penitenciaria para liderar la implementación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria. La tecnología se ha convertido en nuestra aliada estratégica. Con la implementación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos, 1.000 tobilleras electrónicas están disponibles para proteger especialmente a las víctimas de violencia intrafamiliar. Con la adquisición de los radares hemos dado un salto cualitativo en nuestra capacidad de vigilancia y control. Después de 40 años adquirimos nuevas aeronaves con 6 Super Tucano que estamos fortaleciendo a la Fuerza Aérea Paraguaya como nunca antes y recuperando la soberanía de nuestro espacio aéreo. No solo invertimos en tecnología, sino que también fortalecimos nuestra primera línea de defensa. Hoy, 5.000 nuevos agentes policiales, especialmente entrenados para cuidar a nuestra ciudadanía, patrullan nuestras calles. Y estamos preparando a 5.000 más para fin de año, dando pasos firmes para paliar el histórico déficit de personal policial. Tenemos 1.800 linces operativos, de los cuales 241 fueron egresados en abril pasado. También les entregamos las herramientas que necesitan para cumplir con su labor. 557 nuevas patrulleras que acortan los tiempos de respuesta. 1.000 motocicletas que penetran donde antes el Estado no llegaba. 2.800 equipos de comunicación con GPS que coordinan en tiempo real la protección ciudadana. Y no olvidemos los 1.500 chalecos antibalas, porque cada vida que protege al Paraguay debe estar a su vez protegida. Este es el Paraguay seguro que estamos construyendo. Un país donde la paz no es un privilegio, sino es un derecho. Donde la justicia no es una promesa, sino una práctica cotidiana. Donde cada ciudadano puede caminar por sus calles con la certeza de que el Estado vela por su seguridad y vamos a seguir haciendo más. Porque esta lucha no da treguas hasta lograr ese Paraguay seguro por el que peleamos. El pilar del crecimiento. Quiero hacer una mención a 3 personas que también están creciendo en lo que hacen. Silvia Ruiz Díaz, Ariel Trinidad y Claudia Ramírez. Silvia y Ariel son agricultores. Ariel, con su ingenio, construyó un monocultor casero y cuando nos enteramos de sus ganas de progresar a partir del trabajo, le entregamos un monocultor de fábrica para que aumente su productividad y crezcan. El caso de Claudia es muy similar. Ella es una joven que trabajaba la tierra con tracción animal, un sistema tradicional, pero que debemos dejar atrás para crecer hacia una agricultura más mecanizada y eficiente. Hoy ella dispone de un tractor, lo que hace que aumente su productividad y pueda crecer. Ustedes representan el verdadero crecimiento, el de las familias, el de las personas. Los números macro que vamos a presentar son importantísimos, pero lo más importante es que esto llegue a ustedes. Gracias por inspirarnos y gracias por ser con su trabajo del día a día parte de este crecimiento. Pido un fuerte aplauso para ellos. Como lo dijo en 1887 el héroe de la Guerra Guazú y fundador de mi partido, el general Bernardino Caballero, la estabilidad y el orden son la base de toda sociedad próspera. Cuando la idea del orden, condición de toda existencia social, se radica en el corazón de un pueblo, hay fundados motivos para abrigar esperanzas en su porvenir.
El crecimiento de nuestro país fue del 5% en el 2023, 4.2% en el 2024 y se proyecta un 4% para el 2025. Este crecimiento sostenido, con tasas iguales o superiores al 4%, no se observaba desde el periodo 2006 al 2008. La diferencia es que en aquel entonces toda la región se beneficiaba del boom de los commodities. El crecimiento promedio de Sudamérica rondó el 6%, mientras que Paraguay creció el 5.6%. En cambio, entre el 2023 y el 2025, el promedio de la región será cercano al 2%, mientras que Paraguay crecerá 4.4%, doblando el promedio y liderando el crecimiento de la región. Efectivamente, tenemos fundados motivos para abrigar esperanzas en nuestro porvenir. Las proyecciones para este año son sumamente alentadoras. El pasado viernes, el Banco Central dio a conocer los datos del PIB al primer trimestre del 2025, que muestran un sólido crecimiento interanual del 5.9%. Este resultado adquiere más relevancia al compararse con los porcentajes de crecimiento registrados en los primeros trimestres de 2023 y 2024, que fueron del 4.8% y el 4.9% respectivamente. Al inicio de este discurso les dije que nuestro desarrollo institucional llegó a un hito histórico con el grado de inversión. Un hito como este se traduce en hechos concretos. En febrero del 2025 realizamos nuestra primera emisión de bonos en guaraníes a 10 años, captando 4.7 billones de guaraníes a una tasa del 8.5%, por debajo de los países con grado de inversión de la región. La presión tributaria alcanzó el 11.5% del PIB, un récord histórico logrado sin crear ni aumentar ningún impuesto. Desde la creación de la DENIT hemos recaudado 1.246 millones de dólares adicionales e incorporado a casi 100.000 nuevos contribuyentes al sistema. Mientras otros países de la región aumentan su endeudamiento, Paraguay mantiene su disciplina. Cumplimos la meta del déficit fiscal del 2.6% en el 2024 y aprobamos un presupuesto del 2025 con un déficit del 1.9%, en estricto cumplimiento del plan de convergencia fiscal. Estamos en el camino para alcanzar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal en el año 2026. La dinámica del mercado laboral sigue mostrando señales positivas. En el primer trimestre de este año registramos la tasa de desempleo del 5.6%, la más baja para un periodo similar desde que se tienen datos. En septiembre del 2024 anunciamos un programa ambicioso de financiamiento a MIPYMES. En ese entonces teníamos colocado apenas 8 millones de dólares en préstamos. Desde el inicio del programa hasta hoy, se otorgaron casi 8.000 créditos por un valor de 81 millones de dólares. Aumentamos 10 veces la cantidad de financiamiento para el sector de MIPYMES. En materia productiva, abrimos 63 nuevos mercados para la exportación de productos frutícolas. El mercado de Singapur se abrió para la carne paraguaya durante nuestra misión. Anoche recibimos la noticia de que El Salvador se suma a los 93 países habilitados para nuestra carne. Cuando iniciamos este gobierno, nos encontramos con un sinnúmero de obras paradas y un estancamiento del sector. Con determinación y responsabilidad nos abocamos a cumplir los compromisos del Estado y a reactivar las obras. Tenemos más de 690 millones de dólares en obras en ejecución. Estamos presentes en los 17 departamentos del país. Las obras más importantes están la Ruta de la Soberanía, que conectará a Pedro Juan Caballero con Ipejú, la Ruta Graneros del Sur, que unirá a Capitán Miranda con Carmen del Paraná, la fase B de la defensa costera de Pilar, que abarca el sistema de alcantarillado sanitario, la planta de tratamiento de aguas residuales y el sistema de agua potable, la primera ruta de hormigón armado, que unirá Pozo Colorado con Concepción, la Ruta de la Banana, un tramo estratégico entre Tembiaporá
y Casilla 2 en Caguazú, orientada a fortalecer la logística y la distribución de la producción agrícola. La tercera parte del corredor bioceánico y la construcción del puente que unirá Carmelo Peralta con Puerto Murtiño. Estamos haciendo una inversión urbana sin precedentes con el Plan Central 2, que abarcará 134 kilómetros y beneficiará a 700.000 habitantes. También forman parte de nuestra inversión obras como la Ruta María Antonia, sacando del aislamiento al último distrito del departamento de Paraguarí, los tramos Olear y San Cristóbal, la Ruta Naranjito, Nueva Aurora, Santa Inés, y el mejoramiento de los caminos distritales de Capiatá y los caminos vecinales del tramo General Morínigo Cazapá. Itaipú complementa la inversión en infraestructura mediante los recursos adicionales generados por la negociación que hicimos el año pasado con el Brasil. Entre los proyectos más destacados se encuentran la construcción de la intersección de desnivel en Ciudad del Este, la duplicación de la ruta Mariano Roca Alonso Luque, el mejoramiento de la ruta departamental D025 y la duplicación del Tapetuyá y el viaducto. Lanzamos nuestro PAN 1000, que contempla la construcción de más de 1.000 kilómetros distribuidos en empedrado y en asfalto sobre empedrado, promoviendo la inclusión social y el desarrollo sostenible en los 17 departamentos del país. Ofrecemos el nuevo servicio nocturno Búho, garantizando transporte seguro en la madrugada. Ya tenemos más de 2.100 viajes realizados. En mayo de este año lanzamos la licitación para 3 nuevos itinerarios del servicio, que pondrán en uso los 30 nuevos buses eléctricos donados por Taiwán y conectarán Asunción con Limpio, Lambaré, Ñemby y Luque. Para cuidar el bolsillo de los paraguayos, redujimos 9 veces el precio de los combustibles, pero no lo hicimos de manera irresponsable, populista. Lo que hicimos fue fortalecer a Petropar, volverlo más eficiente. Esa eficiencia, ese ahorro de gastos, se traduce en un ahorro para los ciudadanos. Inauguramos la estratégica subestación Valenzuela con una inversión de 84 millones de dólares, beneficiando a 770.000 usuarios. Además, en mayo de este año firmamos el contrato para la ejecución del proyecto de construcción de la línea de transmisión Villa Ayes, Concepción, Pozo Colorado, Loma Plata, así como la nueva subestación en Pozo Colorado. Este es el Paraguay que crece, con grado de inversión y credibilidad internacional, con récord de recaudación para invertir en nuestro país y sin aumentar impuestos, con empleo formal, histórico, con infraestructura que une y desarrolla, con energía y agua para todos. Un Paraguay que no deja a nadie atrás en su marcha hacia el progreso. Honorables miembros del Congreso, permítanme compartirles una verdad que la historia nos enseña una y otra vez. Los pueblos que se aíslan perecen, los que se conectan prosperan. Hoy quiero compartirles algunos de los resultados concretos de nuestra agenda internacional. La realización de eventos de gran envergadura en nuestro país no es casualidad, es fruto de un trabajo orientado hacia una visión estratégica del país. El Congreso Anual de la FIFA, la reunión del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, la Asamblea de la FELABAN, las Olimpiadas Especiales, la sede del Rally Mundial y de los Juegos Panamericanos Junior son parte de una agenda muy ambiciosa. Cada evento posiciona a Paraguay en el mapa global, atrae inversiones, genera empleo, proyecta nuestra imagen al mundo. Nuestra política exterior no es meramente transaccional, es una política basada en principios comunes e irrenunciables. Reinauguramos nuestra embajada en Jerusalén, reconociéndola como la capital eterna del Estado de Israel. Cuando el mundo parecía que le daba la espalda a Israel, Paraguay estuvo presente. De la misma forma, Paraguay mantiene con orgullo relaciones diplomáticas plenas con la República de China, Taiwán, desde hace más de 67 años. Esta relación, basada en valores democráticos compartidos y respeto mutuo, ha generado beneficios extraordinarios para ambos pueblos. Tenemos una cooperación bilateral robusta que ha promovido diversos programas y proyectos, como la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, infraestructuras hospitalarias, innovación en seguridad y el apuntalamiento de programas como Xeroga Porá.
En el mes de junio anunciamos la entrada en vigencia operativa del arancel cero para la exportación de carne porcina. Por primera vez en la historia, Paraguay fue invitado a la mesa del G20. También, y tras 25 años de negociaciones, cerramos el acuerdo de asociación Mercosur-Unión Europea. Pasaron gobiernos, pero nosotros lo logramos. Japón elevó al Paraguay el estatus de socio estratégico. Nuestra campaña de posicionamiento se tradujo en un crédito de $240 millones para infraestructura. Con Singapur materializamos dos logros históricos. Primero, la apertura de su mercado para nuestra carne. Segundo, firmamos el acuerdo del artículo 6 del Acuerdo de París sobre créditos de carbono. Nuestra misión a la India trajo importantes resultados. UPL anunció una inversión de $150 millones para una planta de biocombustibles en Canindeyú. La firma del acuerdo entre Ernesur y Prague Industry para desarrollar combustibles de aviación sostenible representa una inversión adicional de $150 millones, generando 800 empleos durante la construcción y 300 de manera permanente. La visita de Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, fue histórica por dos motivos. Fue la primera vez que un presidente del Banco Mundial visitó el Paraguay y además anunció un financiamiento de $2.000 millones para infraestructura, caminos, puentes, proyectos energéticos. Compatriotas, cuando algunos critican estos viajes, cuando cuestionan esta diplomacia activa, podemos responder con resultados. Y les respondo, cada nuevo mercado abierto es empleo, es oportunidad, es futuro. Viajar para trabajar por el país no es alejarse de la gente, es precisamente acercar las oportunidades que nuestra gente merece. Más allá de las cifras, lo que estamos construyendo es un nuevo relato, el de un Paraguay que reclama su lugar en la mesa de las decisiones globales. El presidente pintó un país de maravillas. No, amigos, no vine a hacer esto. El Paraguay ya es un país maravilloso, pero todavía le falta mucho. Pero todavía le falta mucho, muchísimo, para llegar al lugar que está destinado a ocupar. Yo soy el primero que confieso y digo fuerte y alto, no ha sido suficiente. Yo tuve que hacer mucho más y les prometo, voy a hacer mucho más. Si bien hemos venido a contar los avances que hemos obtenido, también somos conscientes de las inmensas necesidades de nuestra gente. Tenemos aún mucho que trabajar en salud, en educación y en seguridad, áreas muy sensibles para el bienestar y el futuro de nuestro país y de su gente, que presentan problemas históricos y otros emergentes, lo que nos compromete a redoblar los esfuerzos en estas áreas y a exigirnos a cada uno de nosotros todavía un mayor esfuerzo. Iniciamos un proceso profundo de cambio, pero todavía falta. Por eso hoy les digo, mi voluntad sigue tan fuerte y firme como lo estuvo aquel 15 de agosto que nos tocó iniciar este camino. Y aún está más fuerte. El Paraguay hoy ya está cambiando. Este es un proceso irreversible. Sin embargo, el camino al desarrollo no conoce de atajos. Requiere disciplina, constancia y la valentía de tomar decisiones difíciles. No hay trucos mágicos, solo trabajo duro y honesto. Queridos compatriotas, honorables miembros del Congreso, hoy no vine solo a presentar los avances de nuestro segundo año de gestión. He venido por sobre todo a celebrar este ritual cívico constitucional que nos muestra a un Paraguay que vive su gran experiencia de gobierno democrático de más de 3 décadas con un profundo crecimiento económico. Es la historia de un gigante que está resurgiendo en forma firme y vigorosa. Recordemos, con nuestro mariscal Estigarribia alto y fuerte, que todo el mundo sepa que el Paraguay es un país grande, un país glorioso, y que los paraguayos deben sentir siempre el orgullo de ser paraguayos. Ese Paraguay orgulloso que hoy crece en democracia, porque cree en sus valores
y cree en su destino de grandeza. Permítanme cerrar por ello estas palabras recordando el credo de un gran político paraguayo, Luis María Argaña, mártir de nuestra democracia, que resume la convicción que debe alimentar nuestro camino hacia un futuro mejor. Creo en el Paraguay, creo en sus hombres, en sus mujeres, en sus jóvenes y en sus niños. Creo firmemente en la redención del pueblo paraguayo. Creo en su destino, que tarde o temprano recuperará la gloria de su historia, la grandeza de su pasado y sus ansias insatisfechas de libertad y de democracia. Creo en la integración justa y generosa de los pueblos de América. Creo en la reconciliación de todos los paraguayos, sin distinción de banderías políticas. Creo y confío en Dios. Que viva el Paraguay. Muchas gracias. Antes de dar por finalizada esta sesión, agradezco en nombre del Congreso de la Nación la presencia de todos. Habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna, declaro levantada la sesión del Congreso de la Nación. Muchas gracias. Bueno, ahí está el cierre del informe del presidente de la República, Santiago Peña, el segundo informe de gestión. Una hora clavado. Arrancó esto 20:30 y culminó 21:30. Una hora. Vamos a hablar acá con Jorge Guillén. También vamos a tener un contacto vía Zoom con el asesor político Augusto Dos Santos. Y vamos a también compartir algunos aspectos que consideramos importantes de la presentación del informe del presidente de la República, Santiago Peña. Jorge Guillén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Realmente un privilegio de poder compartir contigo este espacio, querido Jorge. El saludo también a toda la audiencia. Bueno, a ver, cuando hablamos de resultados, los discursos se ponen evidentemente a un lado y los números quedan en primer plano. Y acá viene esa frase que usan siempre los economistas: dato mata relato. Siempre usan. Ayer le hice una entrevista al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y hacía referencia a esto. Y hoy Paraguay muestra una reducción histórica de la pobreza al 20,1%. Lo escuchábamos recién en el informe del presidente Peña. Más de 793.000 trabajadores están formalizados en el Instituto de Previsión Social y más de 1 millón de chicos reciben almuerzo y merienda escolar gracias al programa Hambre Cero. La pensión universal ya llega a 340.000 adultos mayores. El programa Tecoporá por Ñemictí acompaña a 200.000 familias vulnerables y en el campo ya se titularon más de 9.400 tierras transformando vidas. Hemos escuchado testimonios de quienes se han beneficiado con la titulación de tierras. Y en educación se construyeron 17 escuelas modelos, se entregaron más de 328.000 pupitres y este año se otorgaron casi 7.000 becas. En salud se levanta un gran hospital, mencionaba el presidente. Encontraron en situación de abandono y desfinanciado, y así no había plata para darle continuidad al hospital de Coronel Oviedo y también el de Itapúa, que se va a inaugurar a fin de año. Y se apuesta fuerte a Cherogaporá, la bandera de la política habitacional del gobierno. Y esto que estamos mencionando no son promesas ni frases bonitas, son datos concretos. Y hasta ahora nadie pudo desmontarlos con datos mejores, solo con discursos
como mencionaba al inicio el presidente Peña, discursos de catástrofe, tapa de diario, que buscan instalar el fracaso como titular permanente. Se está retirando el presidente Peña, Jorge, y el informe tiene, yo dije, habría que separar en varias partes, porque hace primer momento una valoración en lo que respecta a una muletilla que vos sabés, nosotros los periodistas hemos utilizado desde hace cuánto tiempo, en esta era democrática, la presentación de los pedidos de informes. En la presentación de los informes, digo no pedido informes, de los informes, famoso país de maravillas. Famoso país de maravillas. ¿Y qué dijo el presidente Peña? Lo más probable es que este es un ritual, de hecho, y no es un capricho, sino es una responsabilidad y una obligación y un deber que tienen los parlamentarios de asistir y el presidente de la República de rendir cuentas ante el Parlamento. Y los oficialistas me van a aplaudir, los opositores me van a criticar y la prensa va a titular mañana que pinté un país de maravillas. Eso está en el manual. Y después al final ese cierre que dio, entre paréntesis, también fue interesante. No, señores, dice, yo no pinto un país de maravillas. Paraguay es un país de maravillas. Sí. Y también hay una parte de lo que siempre nosotros como periodistas, Jorge, reclamamos, la famosa autocrítica. Y se hace una autocrítica en varios aspectos y uno de ellos, el más preponderante y uno de los sectores más sensibles, tiene que ver con la salud. Con la salud. Una deuda todavía importante que se tiene como gobierno en el tema de la salud, por eso se ha conformado este equipo donde trabajan representantes de diferentes sectores. ¿Te parece si vamos hasta el Congreso? ¿Quién está? ¿Cómo no? Está el querido Osmar Henry con imágenes de Isidro Cardoso para trasladar a toda la audiencia las reacciones que se tienen en primera medida de los parlamentarios, de las autoridades nacionales que están presentes allí. Entiendo que estamos en ese contacto. Sí, adelante Omar. Ahí está, se retira el presidente de la República, Santiago Peña, aquí del Palacio Legislativo. Como siempre intentamos hacer las consultas, pero el presidente amablemente se despidió. Sí, hubo senadores que han quedado y vamos a intentar ahora, va a hablar Basilio Núñez, el presidente de la Cámara de Senadores. La presencia mayoritaria de todos los legisladores de las diferentes bancadas, entonces cumpliendo también con lo que dice la Constitución. Una autocrítica también hacia Santiago Peña. En ese sentido también, ¿ustedes qué pueden recalcar? Bueno, y dijo por un ejemplo, tratar de mejorar nuestro sistema sanitario, seguridad, que se está haciendo el esfuerzo estos primeros 2 años y va a enviar ya el proyecto de ley de transporte, que es un compromiso del presidente de la República y esperamos del Congreso. El área metropolitana urge la solución del tema de transporte público y bueno, también dijo los avances que tenemos. Imagínense la inversión que se hizo en los hospitales, Hospital del Sur, Hospital Coronel Oviedo, que encontró desfinanciado, se terminó y a punto de inaugurarse nuevamente otro hospital. ¿Cuándo va a venir el proyecto sobre transporte? Hoy dijo en la plenaria, no dio fecha, pero la próxima semana vamos a estar informando. Este viaje señaló de que es una oportunidad, es la manera de acercar oportunidad para el empleo, por ejemplo, para los paraguayos. Es una manera de estar cerca de la gente, ¿cierto? No, creo que es una forma de dar oportunidad de empleo para mucha gente. Abrir mercados como Taiwán, Singapur, inversiones de la India, de su última visita, de más de 240 millones de dólares. Entonces probablemente si se queda a recibir solamente en Burú y Charoga nuevamente a los actores políticos, no vamos a conseguir. ¿Está conforme usted con el informe? Ya se dio el informe de gestión. Lo más probable es que vuelvan a criticar al gobierno de Santiago Peña. ¿Qué puede adelantar ya sobre eso? No, mira, y es la dinámica de la oposición, y él lo adelantaba en su discurso. El que está en la oposición, más en la oposición destructiva, solamente viene con su apunte, pero no ve, por ejemplo, que cada año se está recaudando más de 1.000 millones de dólares que anteriormente se iba no sabemos dónde. El ejemplo de la de NIP. No están viendo que hambre cero está llegando a más de 1 millón de niños y así sucesivamente. Muchas gracias. Ahí está Basilio Núñez, el presidente del Congreso de la Nación. A ver, están saliendo los parlamentarios. Vamos a intentar capturar otras reacciones, Jorge y Jorge. A ver.
Bueno, está hablando Justo Zacarías. Vicepresidente de la República. ¿Cómo el informe del presidente de la República? El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Un informe muy completo, abarcó las diferentes áreas de lo que tiene que ver a la gestión en la República. Habló de avances importantes en términos macroeconómicos, un crecimiento sostenido que duplica el promedio de la región. Un avance importantísimo en materia social con el programa Hambre Cero, que hoy está alimentando a más de 1 millón de niños, afectando de manera positiva y directa la educación, así como la nutrición infantil en un periodo muy sensible de desarrollo neuronal, así como darle empleo, darle salida a los productos de los pequeños productores locales. Una universalización del programa de ayuda a la tercera edad que hoy por hoy está afectando de manera positiva a más de 300.000 paraguayos, porque siempre vimos que era muy injusto que iban a hacer los censos a las casas de los abuelitos y de repente porque tenían una heladera quedaban fuera, pero bueno, ¿de qué sirve una heladera vacía? Aumentos en materia de seguridad como lo es este proceso de adquisición de los radares que nos van a permitir tener un monitoreo claro en nuestros cielos, y con la llegada de los primeros 4 Super Tucanos, que van a ser 6 en total, nos va a dar por primera vez en mucho tiempo un verdadero control de nuestro espacio aéreo, y bueno, esto va a dejar de ser un paseo libre para las narcoavionetas. En términos de infraestructura hospitalaria, el hospital de Coronel Oviedo, el gran hospital de Itapúa, la futura construcción del nuevo Hospital Nacional de Itagua, que también son avances importantes en materia de salud, así como la adquisición de las ambulancias, las gestiones que existen en términos de sus viajes, sus visitas que tuvieron como resultado directo la apertura de más de 60 nuevos mercados frutihortícolas, la nueva apertura de los mercados para la carne, como el de Singapur, el de El Salvador, así como la realización de importantes eventos como el de la UNESCO, como el World Rally Car, que van a dinamizar nuestra economía, que posicionan también al Paraguay como un destino turístico, entre otros importantes logros que se han realizado, pero como lo decía él mismo, si bien mucho se hizo, aún mucho queda por hacer. Muchas gracias. Está Pedro Aliana, el vicepresidente de la República, también ya dando declaraciones. Del otro lado nos acercamos, Jorge. A ver, pasamos. Mayores proyectos sociales, proyecto Hambre Cero que llega a 1 millón de niños que antes no llegaban ni siquiera al 5%, mayor atención en la salud, nuevos hospitales sin estar en pandemia, sin endeudar, sin doblar la deuda del Estado paraguayo, mayor cantidad de ambulancias, ahora 206 nuevas patrulleras. Pero como te digo, sabemos que no es suficiente, sabemos que falta todavía mucho y en eso vamos a seguir trabajando más allá de las críticas de unos pocos. Nuestro objetivo es llenar las satisfacciones de la ciudad. Mucho que falta, según usted. Sí, conforme, claro que sí, conforme. Si el presidente de la República también le da el apoyo, por supuesto, nosotros vamos a acompañarle, vamos a darle todo el apoyo y bueno, en lo que podamos colaborar desde la vicepresidencia, como nexo con el legislativo, estamos ahí para acompañarle. ¿Firme la candidatura para la presidencia de Aliana? Firme las candidaturas para la intendencia, donde tenemos que ganar la mayor cantidad en la historia de la República del Paraguay, la mayor cantidad de intendencia. Y después de 2007, por ahí evaluaremos si algo nos caracteriza a nosotros, que siempre hemos sido muy responsables, no nos apresuramos. Los tiempos de Dios son perfectos y veremos más adelante. Así es que hoy nuestro objetivo con el presidente de la República es seguir dándole respuesta a la ciudadanía, seguir trabajando por el bien de todos los paraguayos. Y bueno, luego tenemos este gran desafío, son las intendencias municipales. Luego veremos el reto. No hay 2026 sin 2028. ¿Qué se puede mejorar, vicepresidente? Nosotros constantemente hablamos con el Congreso Nacional. Ustedes vieron la presencia hoy de la gran mayoría de los parlamentarios de todos
todos los partidos políticos, un pequeño grupo que decidió no venir y bueno, eso seguramente queda a cargo de ellos, ¿verdad? Si ellos actuaron con responsabilidad, si no lo hicieron así, bueno, pero nosotros estamos cumpliendo lo que la Constitución a nosotros nos obliga. ¿Qué se puede mejorar de la gestión? Dicen que no van a trabajar por la candidatura. No, es cuestión de diálogo, es cuestión de hablar. Yo en estos días voy a ver de juntarme también con ellos, hablar y tratar de limar algunas asperezas. Y bueno, yo creo que al final de cuentas el partido va a estar unido en Ciudad del Este. Confío mucho en ellos, en los presidentes seccionales también. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. Ahí sí, ya se retira el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, también hablando acerca de lo que es la actualidad política del Partido Colorado, Jorge Torres y Jorge Guillén. Bueno, a ver si podemos rescatar también alguna opinión de algún legislador, si bien ya hablaron los referentes más importantes, el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente de la República. Con Derlis Maidana. Ok, a ver ahora ya si hay alguien más. Porque me gustaría, Osmar, más allá de que desglosen lo que ya expuso el presidente Peña, ese énfasis que le dio al tema de la democracia y una frase que va a generar reacciones. Gemelos del mal, el populismo y la izquierda trasnochada, que no quieren la democracia. Por eso te decía cuando separemos también el informe, tiene varios mensajes políticos bien dirigidos. Los críticos que nunca pasaron unas elecciones internas y mucho menos unas elecciones generales, que permanentemente quieren darnos cátedra de democracia. Se refirió también a los conglomerados de medios de comunicación empresariales que quieren imponer sus agendas y no conocen la realidad, nunca salían a recorrer el país, no conocen la problemática de la gente. Y habló en varios aspectos a la consolidación de la democracia, y en estos 36 años de democracia, Paraguay tuvo un crecimiento más grande de su historia. A ver, Beto Velar. Un informe bien realista, destacando los logros y apuntando los desafíos que aún le resta a este gobierno en los próximos años. Los números son contundentes y ha habido un enorme avance en varias áreas, pero lógicamente en democracia las exigencias suelen ser muy grandes. Nuestro déficit en el transporte público, por ejemplo, anuncia hoy un nuevo programa, un nuevo proyecto que seguramente se va a ir mostrando en los próximos días. Y esto demuestra que ha habido avances importantes, pero yo destaco el hecho que el presidente haya hecho un análisis de los avances que un país democrático como el Paraguay en estos últimos 30 años ha podido tener, superando no solamente su gobierno ni el gobierno anterior, sino tomando esa parte de la historia importante. Hay también un mensaje para la oposición. Y yo creo que la oposición tiene su legítimo derecho a opinar, y en democracia lo bueno es que uno tenga que... Por eso yo decía hoy que es inadmisible que algunos colegas no hayan venido, porque hay que saber escuchar también. En democracia hay... Deber constitucional. Es un deber, hay que escuchar para después exigir, poder inclusive criticar, porque el silencio es el sueño de los autoritarios. Y creo que hoy el presidente vino a informar, y lo correcto hubiese sido que estemos todos, y mañana o esta misma noche analizar detalladamente ese informe, y si uno tiene cuestionamientos, hace sus críticas o sus refutaciones. Pero lo importante es que se sigue con ese ritual democrático que ya es una tradición a partir de la promulgación de la Constitución en 1992. ¿Hubo mea culpa también en este informe? Sí, también. Ustedes escucharon, el presidente no está satisfecho y yo sigo sosteniendo, el presidente ha hecho avances importantes, pero hay mucho por delante. Ya me decía recién, el presidente, lo escuché soberbio, tiene que poner los pies sobre la tierra, y pareciera que hablaba hacia los colorados solamente y no al pueblo paraguayo, decía. No.
El presidente de la República en varios pasajes no solamente mencionó a Colorado, lo mencionó a José Félix Estigarribia, a Eligio Ayala, y hizo un recorrido por la historia de nuestro país. Nuestro país ha tenido muchos momentos de dificultades, modelos autoritarios. Este es el tiempo de mayor, o sea, el mayor lapso de tiempo de vida democrática. Y el presidente fue bastante claro en que reconocía el trabajo del Congreso de la Nación. Repitió una y dos veces o tres veces, lo que significa de que no todos los logros se atribuye a sí mismo, sino también manifestó de que hace falta en muchas áreas mejorar. Gracias. Muchas gracias, senador. Ahí está Silvio Beto Ovelar, expresidente también de la Cámara de Senadores, uno de los referentes del Partido Colorado. Por allá está Colin Soroka, bien, dando declaraciones. Por ejemplo, el Ingavi o otras instituciones que ustedes tienen acá en la capital. Imagínate un gran hospital de esa envergadura que tengan que estar llamando con el Hospital Regional de Encarnación, no se está pudiendo cumplir con lo que haga falta, digamos, un ejemplo les doy, ¿verdad? En tema de insumos. Nosotros la posición mía y del equipo a quien yo correspondo, realmente hablamos muchísimo sobre eso y hablamos de por qué no nos da la independencia sobre el área presupuestaria para el Gran Hospital del Sur como primer punto. Y como segundo, que cuando se habilite, querríamos que se habilite todo. El caso de la parte de cirugía, hoy en Encarnación tenés que ya anotarte y te dan una fecha de cirugía. Hoy estamos... ¿No cree que es momento de que Barán deje su lugar? Justamente que no se vuelva a repetir errores que se cometieron en otros lugares por una apresurada de querer, por ejemplo, inaugurar. El Gran Hospital del Sur debe ser la solución ya con relación a la problemática que vivimos en el sur. ¿No cree que es momento? ¿Debería salir, dejar ese cargo Teresa Barán? No, yo creo que ella sigue en prueba. Lo que ella no puede es fracasar en esto. A 2 años de gobierno sigue a prueba la ministra. ¿Por qué? Porque está a punto. Eso debe funcionar. Ahí está Colin Soroka, senador de la Nación, también haciendo su análisis acerca de lo que fue el informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, Jorge Guillén y Jorge Torres. Bueno, perfecto, muy bien, Osmar. Bueno, ya prácticamente todos ya... Se van retirando. Se van retirando y nosotros, bueno, vamos a hacer acá algunas puntualizaciones. ¿Cerramos contigo, Osmar, o tenés algo más que consideres oportuno compartir con nosotros? No los estoy viendo a otros referentes. Okay. Lo que ocurre es que mientras hablamos con uno, como que los demás se escapan por detrás. Ok, es lo que pasa siempre. Sí. Bueno, avisarnos cualquier cosa. Sí. Gracias, Osmar. Estamos acá conectados, Jorge. Muy bien, muchas gracias, Osmar Henry, desde el Congreso de la Nación. 36 años de democracia. No solamente nos dio dignidad cívica, sino dignidad económica, porque tuvimos mayor crecimiento en estos 36 años económico. Y una presea de ello, mencionaba el presidente en su informe, es lo que se obtuvo exactamente hace un año de grado de inversión. Y eso es un reconocimiento de que Paraguay está haciendo bien las cosas. A propósito de los datos irrefutables expuestos esta noche por el presidente de la República. Por eso es que llama mucho la atención esta posición muchas veces miope de muchos actores políticos que como que omiten todo lo que se ha hecho, es como que si fuese que nos quedamos en el tiempo y no se ha avanzado. Sin embargo, hay números que son bastante elocuentes. Decía el presidente de la República, 4,2% es la expectativa de crecimiento de este año, cuando que en toda América Latina tenemos un crecimiento promedio de 2%. Paraguay va a liderar así nuevamente la lista de países con mayor crecimiento económico y generando así también un incremento en materia de recaudaciones, que es otro termómetro de la economía si es que no queremos ver lo que hace el crecimiento económico. Otro elemento muy importante, sensible, sensor de todo este crecimiento económico es precisamente la calificadora Moody's, que ha brindado a ese país con grado de inversión y lo que genera detrás de esto, ¿verdad? Del acceso a ese 80% del crédito disponible a nivel mundial, al que Paraguay en otras épocas no tenía acceso porque no estaban dadas las condiciones.
con todo esto que se viene realizando, es como que muchas veces parece nos olvidamos muy rápidamente que son, sin ninguna duda, múltiples los sectores donde el gobierno va actuando, va generando políticas de gobierno muy importantes. Y decía el presidente, hay que recordar también que venimos de un país que funcionó en modo piloto automático durante mucho tiempo, durante prácticamente los 5 años anteriores, y retomar todo esto cuesta bastante. Aún así, se dan estos números positivos y también se hace ese reconocimiento como una especie de resumen general de que todavía falta mucho en muchos aspectos, y se daba incluso un reconocimiento por parte del presidente de la República en la autocrítica que hacía en el aspecto de la salud, por ejemplo. Sí. En el aspecto de la salud, con esta administración en el presupuesto 2025 se ha incrementado, prácticamente se ha duplicado el presupuesto para la salud. Nunca antes se tuvo un presupuesto en materia, por ejemplo, de principalmente el fortalecimiento del Instituto del Cáncer, con 75 millones de dólares para medicamentos en insumos oncológicos, que es un reclamo también muy justamente que hacían las personas, pero que todo esto hoy se da también gracias a lo que hace al soporte principalmente que tiene el gobierno, que es el presupuesto general de gastos de la nación. Y este presupuesto que hoy se tiene no es que simplemente apareció de la nada, se dio por gestiones principalmente de lo que se hizo al inicio del 2023, de agosto de 2023, cuando se da la fusión, por ejemplo, entre la Subsecretaría de Estado de Tributación y la antigua Aduanas, creándose así la DENIT, que con ajustes a nivel de recursos humanos, mejoramiento de los controles y la unificación de esta institución permitió, por ejemplo, que hoy tengamos una recaudación por encima de los 1.000 millones de dólares si tomamos esto un poco más de un año de gobierno. Entonces, estos elementos brindan al presupuesto general de gastos de la nación una mayor herramienta. Y no solamente eso, tenemos, por ejemplo, la inyección de cerca de 1.250 millones de dólares, producto de la renegociación de la tarifa por los próximos 3 años. También en miras, hoy ya se está analizando la posibilidad de que la renegociación, por ejemplo, del anexo C pueda darse en las mejores condiciones o en las condiciones más convenientes para el Paraguay. Al exponer estos datos y estos números que estás haciendo, ¿cómo es que todavía ciertos sectores tienen esa mirada apocalíptica y hasta fatalista? Entonces ahí vos decís, son sectores que lo hacen por una cuestión de capricho político o como una manera de erosionar a un gobierno y construir capital político mirando elecciones futuras. Otra parte, más allá de los números expuestos, me quedo también en una cuestión real. Al Paraguay hoy ya no se lo conoce, mencionaba el presidente Peña, por las guerras, por los golpes de Estado o por las guerras civiles, digo, los enfrentamientos entre paraguayos, sino por las elecciones transparentes y democráticas. Y ese es un valor demasiado importante, porque es la confirmación, y con estos números, por eso él hablaba de la dignidad cívica que nos da la democracia y que tenemos que hacer que la democracia siga dando resultados. Sí. La democracia tiene que seguir dando resultados. ¿Por qué? Porque están, como menciona Peña, los gemelos del mal. El populismo y la izquierda trasnochada que no quiere la democracia. Entonces, parece esos mensajes así muy significativos, más allá de la exposición y la narrativa de los números y de los logros del gobierno. Se sientan posiciones en ese sentido. Y me parece que esa es una valoración demasiado importante. Y antes de ir a la pausa, hago una observación, un reconocimiento a referentes de la oposición que estuvieron hoy presentes. Sí. Me puedo olvidar algunos, pero menciono algunos de ellos que tienen una posición, como decía Silo Beto Velar, que están en su absoluto y pleno derecho, que confirma la consolidación de la democracia de la que hacía referencia el presidente Peña, que son muy críticos al gobierno, Rafael Filisola, Celeste Amarilla, Nakayama, los que vi. Vos estuviste ahí, a lo mejor viste a otros. Valoro que estén presentes. ¿Por qué? Porque como esta mañana declaraba Celeste Amarilla, esta no es una invitación formal nomás, es un deber constitucional que tienen los parlamentarios de escuchar el informe del presidente de la República.
artículo 202 de la Constitución Nacional, inciso 15. Entonces, quienes hoy decidieron, por diferentes razones, no acudir, parlamentarios digo, a este compromiso, a esta obligación y este deber que tienen como parlamentarios, artículo 202 habla de deberes y atribuciones de los legisladores. Son violadores de la Constitución Nacional, tanto les gusta repetir eso, son violadores de la Constitución Nacional. Para traspolar simplemente la idea, imagínense, y hacer una analogía brevemente sobre el caso, ¿qué pasaría si el presidente, por ejemplo, decide no cumplir la Constitución Nacional y dice, no, yo no voy a ir al Congreso porque no quiero hacerlo, no quiero estar en presencia de algunos políticos de la oposición que no apoyan mi gestión y entonces no me voy? ¿Qué pasaría en ese caso? O sea, sería evidentemente un blanco de críticas y un ataque directamente a lo que es su deber constitucional. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo a la inversa, siendo que la obligación es la misma para todos? Absolutamente, pero no nos quedemos con esa parte. Yo creo que hay demasiadas cuestiones que desmenuzar y que discutir y que valorar y poner en contexto, etcétera, etcétera. Hacemos una pausa, pausa cortita, venimos enseguida. Increíbles ofertas por el aniversario en Bristol, más una cuota de regalo en tu próxima compra. Televisor Win 43 pulgadas en cuotas de 129.000, televisor Win 32 pulgadas en cuotas de 79.000 y Xiaomi Redmi 9 Pro en cuotas de 169.000, Somier convencional Paraná en cuotas de 79.000. Además participas de una Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Vení, comprá ya mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con tus tarjetas Mastercard, Bank, cada compra te acerca a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores. Suma cupones y participa por entradas para alentar desde adentro. Con Mastercard y Bank, jugás en equipo. En 1910, con solo 10 años, llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Scavone cumplió su sueño y desde 1935, Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo, los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia. Jugá con Apostala, ganá con Apostala. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Jugar responsablemente, exclusivo para mayores de 18 años de edad. Recibí una respuesta gratis de 10.000 guaraníes con solo registrarte hoy en www.apostala.la. No dejes pasar esta oportunidad para ganar y celebrar como un campeón. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo, la casa de apuestas número 1 en Paraguay. Está Jorge Guillén Augusto dos Santos, asesor político, para compartir con nosotros esta noche en la Caja Negra. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, los Jorges. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Un gusto, y un gusto estar acá en este querido canal también. Contigo estamos muy a gusto, querido Augusto. Muchas gracias. Realmente Unicanal me trae las historias de Bar Conspiración, hace años. Sí. Gran programa. Bueno, a ver, Augusto, ¿qué rescatamos del informe de gestión del presidente Peña a criterio tuyo? Yo encontré algunas cuestiones que me parecen importantes. Es interesante la ironía del presidente al empezar el discurso. Sí. Porque hay cosas que hay que decirlas. Hay un meme al respecto del tema de las cosas que hay que decir, ¿verdad? O de la parte de los vídeos que hay que mostrar. En este caso, hay que decir que el hecho que se naturalicen estos eventos es un síntoma de crecimiento de nuestro proceso democrático. En el pasado, un evento que aglutine a diferentes sectores, yo estaba escuchando antes de la pausa y coincido totalmente con ustedes al respecto de la calidad de los opositores que estuvieron presentes, aun cuando ahora mismo están siendo muy críticos en las redes. Así es. Pero estar presente significa formar parte del juego de la democracia. Es una tremenda torpeza y estupidez jugar al fútbol y no querer formar parte de un equipo que entra a jugar un partido de fútbol. Entonces, no sé,
uno está condenado eternamente a no ser protagonista, a mirar el juego desde las gradas. Por eso, por un lado, me parece importante eso. Yo quiero rescatar del discurso tres cuestiones que van mucho más allá de aquellos parámetros que uno puede decir, construyó más kilómetros de ruta o menos kilómetros de ruta, construyó más viviendas o menos viviendas. Quiero detenerme en aquellas iniciativas que son fundacionales, Jorge. Y paradójicamente quiero citar dos que fueron nombradas y lo paradójico está que quiero comentarte uno que es explícito, que es implícito y que no nombró el presidente, pero me parece interesante citar. Lo primero me parece que hay que hablar de hambre cero como un logro absolutamente significativo de este proceso. Hambre cero lo conoce el 96% de los paraguayos. Significa que es el programa de gestión más conocido en todo este proceso de transición. Más todavía cuando apenas ha transcurrido un año. Por citarles un ejemplo comparativo, hay proyectos que, por ejemplo, tienen que ver con la seguridad o con otras disciplinas mucho más potentes como salud y compañía, que alcanzan niveles de conocimiento de 35, 38, 48%, y ya hay satisfacción porque la ciudadanía conoce. Hambre cero lo conoce el 96% de los paraguayos. Eso es un asunto importante porque es un proyecto fundacional. Es aquello que no existía antes y existe ahora. El otro proyecto parecido en cuanto a volumen de conocimiento es el tema de los adultos mayores, que también no existía y existe ahora. La otra conquista que yo rescato como esencial para el futuro y que en contrapartida con el tema de hambre cero no tiene un nivel de conocimiento muy importante todavía, es el tema de los 100 establecimientos para el trabajo de primera edad. ¿Por qué? Porque esa es una fabulosa siembra respecto del futuro. Imagínate, eso no existía y va a existir ahora. Esos son los cambios, Jorge. Y el punto que no mencionó el presidente que me parece interesante decir, este es el primer gobierno desde 1989, más estrictamente desde la Constitución del 92, este es el primer gobierno que pone en valor la función descentralizadora de las gobernaciones en toda su dimensión posible. Los gobernadores ocupaban casi un segundo plano, un plano casi complementario. En este proceso se puso a los gobernadores al mando de la gestión en las regiones. ¿Y qué posibilitó eso? Posibilitó un elemento que es fundamental, por el cual se recuerdan otros ejercicios. Por ejemplo, la salud del gobierno del presidente Lugo se recuerda por este elemento que voy a citar, la proximidad. Lo que dio, el salto que se dio al respecto de enganchar con las gobernaciones ha sido un salto de proximidad de una importancia relevante. En fin, son los 3 o 4 puntos que me parecen importantes porque esencialmente, te reitero, no compite con nada, porque no existía antes y se instaló ahora, ¿verdad? Claro. Lo que mencionábamos también, Augusto, acá con tocayo Jorge y Guillem, es que, por un lado, al inicio del informe del presidente hace referencia a una cuestión ya que forma parte de los informes, ¿verdad? Los oficialistas me van a aplaudir, los opositores me van a criticar y la prensa va a hacer referencia a que pinté un país de maravillas. Eso lo dice al inicio. Y remata diciendo, no pinto un país de maravillas, ni mucho menos. Paraguay es un país de maravillas. Entonces, esa mirada positiva de la realidad me parece también importante mencionar, y cuando en una parte se refiere a los conglomerados de medios de comunicación que constantemente te pintan un país en una situación catastrófica, cuando que los números te dicen totalmente lo contrario. Entonces necesitamos nosotros imprimir esa sensación de ánimo, de esperanza entre los paraguayos. No más ese discurso fatalista de que todo luego está mal, cuando que en realidad no es así.
Quiero contarte también los déficits que veo en este proceso, porque de lo contrario no va a estar completo. Pero te quiero decir que eso que mencionabas recién es una ostensible ventaja que tiene el oficialismo. O sea, esa es una agenda tremendamente funcional al oficialismo y voy a tratar de explicar por qué un poco más tarde. Pero si tengo que citar déficit, Jorge, por dos, quiero decirles, por ejemplo, que un déficit sigue siendo las dificultades que tiene el oficialismo para tener un diálogo más plural con la oposición. Esto que se vio hoy, a los opositores valorando un desayuno de trabajo del presidente del Congreso, por ejemplo, o cómo se valoró este encuentro con opositores del presidente Peña. Yo creo que el oficialismo tiene que abrirse hacia una etapa de mayor pluralidad en relación a la oposición. Pluralidad al margen de que vos te pelees encarnizadamente en una sesión del Congreso o en un debate televisivo, digamos. En segundo lugar, me parece que hay cuestiones que tienen que ver con corrupción que todavía se tienen que corregir al respecto de que el gobierno no tiene que convivir con factores o actores que están señalados. Y por último, me parece importante respecto a lo último que decías, yo no señalaría un problema de comunicación, yo señalaría un problema de comunicación con los medios de comunicación. Creo que tiene que de alguna manera encontrarse una alternativa para tener una mejor comunicación con todos los medios, ¿no? Con los medios que tienen una actitud crítica por naturaleza, porque están posicionados en una posición de oposición, y con los medios independientes o con los medios que están de acuerdo con ciertas cosas del gobierno. Augusto, sobre el punto, simplemente, disculpame que te interrumpa, y yendo en el mismo sentido también de lo que decía Jorge, tenemos hoy un ejemplo tal vez muy palpable que es el de la selección nacional. Los mismos jugadores, el mismo plantel, con una mentalidad distinta que instaló el director técnico. Hoy tenemos una selección con la cual todos estamos a gusto, todos estamos conformes, y es más, creemos que estamos ya en uno de los mejores equipos del mundo, y la gente dice, bueno, no tenemos que ser todavía, no tenemos que agrandarnos demasiado, todavía nos falta jugar la final de la Copa del Mundo. Claro. Ese es el comentario que se tiene hoy, luego de que meses atrás decíamos, nuestra selección es más de lo mismo. ¿Por qué cuesta tanto para la ciudadanía a nivel general, para esos medios, para un sector de la clase política, entender que con un cambio de visión realmente podemos tener resultados distintos si es que todos nos ponemos como objetivo, nos ponemos la casaca del albirroca y vamos por la prioridad que es el país, que es la gente, y la prosperidad, el avance a ese sitial que tanto queremos, que es clasificar a la Copa del Mundo, ¿verdad? Yo creo que es un déficit de toda la clase política. Toda la clase política adolece hay casi un hueso perdido en la clase política paraguaya, que es la capacidad de consenso, ¿verdad? Por eso es que recordamos con nostalgia aquel pacto de gobernabilidad. Jorge, no te miro porque sos más grande, ni Jorge, digo Jorge T. Sino porque sencillamente te suelo escuchar hablar de ese pacto de gobernabilidad, ¿no? Sí. Que se recuerda con nostalgia. Yo creo que la clase política en general adolece de eso, pero también al mismo tiempo, retomando lo que decía JT, decir que el discurso solo de cuestionamientos es un discurso tremendamente funcional al oficialismo, porque en tanto los ciudadanos no encuentran otra cosa que zanahoria en el almuerzo, entonces con el tiempo dejan de requerir ese plato, digamos, ¿no? Creo que tiene que haber una mayor observación de la oposición al respecto de cómo es construir agendas, ¿verdad? La oposición necesita su propia agenda para que este proceso sea más equilibrado, digamos, ¿no? Y después, Augusto, yo le doy también un capítulo, no sé si coincidís, aparte a esa observación que hizo el presidente sobre la democracia. 36 años de democracia que no solamente nos dio la dignidad cívica, y eso, él me hizo referencia a la presea, que fue grado de inversión, sino también nos dio la dignidad económica.
y esos números se ven, se sienten. Y ahí hace referencia a que la democracia tiene que seguir dando resultados, porque tenemos ejemplo acá en la región nomás de que él habló de los gemelos del mal. Insisto en ese mensaje también que es bastante contundente. El populismo y la izquierda trasnochada. O sea, ese mensaje me parece también muy importante, Augusto. Claro, claro. Yo agregaría todas las ideologías trasnochadas que son tremendamente perjudiciales. Me parece interesante lo que decía el presidente, lo siguiente, querido Jorge. Hay que ver cómo en las mediciones, en las encuestas, en los sondeos, existen niveles de aprobación en un segmento que anteriormente estaba bastante silente, estaba bastante poco expresivo al respecto de la gestión de gobierno, como es la clase media y media baja, digamos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ha existido una mayor incorporación de las personas a los programas de gobierno. Y eso evidentemente hace que las personas cambien su valoración en relación a la gestión. Este es un asunto muy largo de explicar, pero por eso es que no existen niveles muy importantes de resistencia cuando uno observa las movilizaciones. Y por eso es que el único camino de oposición razonable puede ser una oposición vía agendas. La oposición solo de protesta, digamos, es anacrónico ya a esta altura, ¿no? Y Augusto, te pediría... Anacrónica, perdón. Sí, Augusto, te pediría 2 minutos, tenemos que cumplir con una pausa y después me gustaría retomar contigo para un cierre, ¿te parece? Cumplan. No, espera. A ver, pero antes les comento que ya llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma, OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel JAOPA acidez. Y para tener un equilibrio ideal y el buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano esto que ves en pantalla, Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada, Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el organismo, y en este caso el equilibrio, volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Pausa, ya venimos. Y mucha atención porque queremos recordarte que con tus tarjetas Mastercard Bueno Bank, cada compra te acerca a los octavos de la final de la Conmebol Libertadores. Suma cupones y participa por entradas para alentar desde adentro. Con Mastercard y Bueno Bank, jugás en equipo. En 1910, con solo 10 años, llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Escabone cumplió su sueño y desde 1935 Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo, los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia. Juga con Apostala y gana con Apostala. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Jugar responsablemente, exclusivo para mayores de 18 años de edad. Recibí una apuesta gratis de 10.000 guaraníes con solo registrarte hoy en www.apostala.la. No dejes pasar esta oportunidad para ganar y celebrar como un campeón. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo, la casa de apuestas número 1 en Paraguay. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe, todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar, atendé bien. Ambaí, eucalipto, miel y limón. Ore, copa y té. Broncogalén, paraguayo y té, a natural té. Llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y aprovecho y agradezco a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini. Y le agradecemos también a Augusto Dos Santos, que está todavía. Augusto, ¿estamos, Augusto? Sí, señor, estamos. Bueno, a ver, para cerrar, Augusto, autocrítica.
no siempre hemos escuchado en los informes de gestión de los presidentes. Ese me parece un capítulo que también vale la pena destacar, Augusto. ¿Qué decís? Sí, yo creo, pero además porque el reclamo de autocrítica se podría hacer en cualquier otro escenario, pero no en el escenario de los informes del 1 de julio. ¿Por qué, Jorge? Porque la Constitución a lo que te obliga los 1 de julio es a hacer un informe de tu gestión. Tu gestión es lo que vos hiciste, no lo que vos no hiciste. Entonces, la autocrítica en todo caso es un elemento ya importante, pero no es una cuestión obligatoria dentro de un informe de 1 de julio. Dicho esto, sí me pareció importante que Peña haya innovado estos discursos, incluyendo una expresión de autocuestionamiento. Me pareció interesante, pero te reitero, lo que la Constitución te pide es que informes sobre lo que hiciste, esencialmente, pero cualquier tono de autocrítica como el que dijo el presidente me pareció sano, saludable, ¿no? Por último, a ver, vos tenías una consulta. No, simplemente uno puede estar de acuerdo o no con la gestión. Lo que no se puede es exigir lo que no está, ¿verdad? Claro. Directamente. Vos que venís también de los medios de comunicación, Augusto, ¿cómo necesitamos a la hora de la crítica cabalgar sobre datos? Porque yo hacía referencia el otro día, la retórica vacía, torpe, no refuta los datos. Y yo creo que podemos construir con un poco más de imaginación, si queremos estar en esa línea tan crítica y no con tapas de diarios que te muestran basuras acumuladas en un rincón de la calle Asunción, que eso se soluciona con una pala y con una escoba. O sea, eso me parece no. He visto el otro día tu posteo, me pareció muy interesante al respecto de esa búsqueda que a veces no. Yo reitero lo que dije un poco antes, Jorge. Yo creo que en el fondo eso es funcional al oficialismo y el oficialismo lo sabe, ¿no? Porque cuando el oficialismo mira los sondeos, cuando el oficialismo mira las mediciones, ve que ese tipo de situaciones nos genera un deterioro, ¿verdad? En todo caso, el deterioro es en un clima muy acotado, que es muy importante ese clima muy acotado, porque te genera todo tipo de turbulencias, pero no se traduce en un nivel general y mucho menos en un nivel electoral. Sí. Augusto dos Santos, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. A ustedes. Hasta luego, Augusto dos Santos, analista político. Última pausa, venimos y cerramos el programa, Jorge. ¿Sí? En breve, la caja negra. Bueno, Guillén, nos vamos en nuestros diferentes espacios periodísticos. Vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, desmenuzando el informe de gestión del presidente Santiago Peña. Un gusto, un placer. El verdadero privilegio, por supuesto, de estar aquí compartiendo contigo, con toda la audiencia, hasta cualquier momento. En síntesis, ¿llegan cuánto? ¿Ahora nomás? Enseguida nomás, a partir de las 23:30 siempre por Unicanal, el último noticiario, un noticiario distendido, el que siempre intentamos y buscamos hacer. Gracias, Jorge. No, por favor, a vos. Bueno, buenas noches, nos reencontramos el próximo martes. Chau, chau.